Muy buenas tardes, 5 de la tarde con 30 minutos de hoy, 27 de abril del año 2020. Iniciamos una nueva jornada aquí en Zoom al día junto a Fabricio Vela. Muchísima, pero muchísima información originada desde el día viernes, luego de la rueda de prensa del señor presidente de la República, el sábado, domingo y hoy lunes no ha parado. El señor Fabricio Vela viene con la artillería, pero viene con misiles, con de todo viene el día de hoy, porque creo... al menos te he visto muy activo el día de hoy en tus redes sociales, Fabricio, en relación a algunos comunicados que no han sido del todo precisos. Hola, Flaco, ¿qué tal? Saludos cordiales para todos. 5:30, 17:30 en punto. Iniciamos un al día, 90 minutos de información, de comentarios, de análisis, de entrevistas. También tendremos el día de hoy justamente para hacer una evaluación de la jornada. En el inicio de la 7ª semana consecutiva de aislamiento social que enfrenta la República y claro, con una serie de ingredientes que los vamos a anotar el día de hoy porque, bien lo anotaba José Antonio, ha sido una jornada intensa a nivel informativo, pero también ha sido intensa respecto de los recurrentes pedidos por parte de los periodistas a las autoridades de aclaraciones sobre la información que se ha presentado en el curso de las últimas horas. Lo que ha pasado este fin de semana, hay una definición en el sentido de que el gobierno nacional ha decidido trasladar a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, la responsabilidad de resolver, de decidir si finalmente mantienen las mismas medidas de restricción que están vigentes en todo el país, en las 24 provincias, en los 221 cantones desde el pasado 17 de marzo, o si hay algún tipo de variación con base en los colores de los semáforos. Este anuncio se generó antes de que finalice la semana anterior, sábado y domingo, especulando hasta que ayer domingo en la noche ya hubo la explicación del presidente. Eso lo vamos a hablar, José Antonio. Y lo otro, rápidamente, vamos a explicar también y vamos a mostrar la serie de imprecisiones cometidas el día de hoy tras la difusión hacia las 12:30 del día de una infografía que recoge los datos que maneja el gobierno sobre los contagiados y sobre los fallecidos de COVID-19, pero esa infografía tiene una serie de temas que no han sido incorporados, se demoraron 4 horas para poder explicar y encima cancelaron una cadena prevista para que nos explique, para que explique al país el viceministro de Salud. Así que hay muchísimo para hablar el día de hoy. Bueno, eres generoso cuando dices 4 horas. Fue minutos después de la cadena, es decir, hacia las 11:30 se nos compartió la infografía. Y hace pocos minutos, y seguramente vamos a hablar en detalle, se originó un boletín del Ministerio de Salud a propósito de la explicación que pedían acaloradamente los periodistas en los chats, en los diferentes chats a los cuales tenemos acceso los comunicadores. Y minutos después borraron ese boletín y pusieron otro boletín. Pero claro, el primer boletín hizo que muchos periodistas, digamos, lo difundan, contribuyendo no a una desinformación, o sea, bueno, sí, contribuyendo a una desinformación porque minutos después hubo otro boletín diciendo no le hagan caso al primero, háganle caso al segundo. Entonces, claro, a la mitad de esa imprecisión queda el periodista como una persona poco precisa, pues, ¿no? Claro, que el periodista queda como apresurado, como desinformado, que compartes fake news, que no contextualizas, que no contrastas. Se trata de una información que te genera la propia institución. Es un comunicado en el que te generan una explicación, ya lo vamos a ver, porque tengo los dos comunicados, José Antonio, ya los vamos a ver para que nuestro público tenga conocimiento de lo que pasa, porque al final del día los periodistas tenemos una gravísima responsabilidad y eso lo he señalado en varias ocasiones en los diversos espacios en los que justamente generamos información y opinión. Los periodistas, los medios, tenemos una gravísima responsabilidad en esta crisis, como en todo, pero de forma muy particular en esta crisis. Y cualquier cosa que digamos puede provocar algún tipo, evidentemente, de mala interpretación si es que eso que decimos o que informamos no corresponde a la realidad. Pero obviamente nosotros nos regimos a la información que oficialmente nos comparte la autoridad. Y yo creo que esto, hay mucha gente que no lo entiende, porque hay gente que dice, los periodistas solamente difunden información del gobierno. ¿Por qué no difunden la verdad? Como en algún momento dijimos en este mismo espacio, José Antonio, amigos y amigas que nos siguen, ¿cuál es la verdad?
Yo no tengo la cifra exacta de contagiados. José Antonio tampoco la tiene. Estoy seguro que ninguno de ustedes tiene la cifra exacta de contagiados. ¿Que tenemos presunciones? Sí. Que ya sabemos que hay una certeza de que las cifras oficiales que nos presentan todos los días a las 11 de la mañana son las oficiales del gobierno, pero no son las reales, estamos clarísimos, no son las cifras reales, porque hay un subregistro. El problema es que con base en ese subregistro no podemos tener certezas. Entonces, si el gobierno nos comparte información inadecuada, imprecisa, incompleta, y así los medios trasladamos en nuestros diferentes portales de difusión o espacios de difusión al público, el público se va a confundir. Como hasta ayer hubo confusiones respecto a que si el 4 de mayo regresamos o no regresamos a laborar. Pero Entonces, espérate, no solamente tú acabas de utilizar un adjetivo, pero yo creo que incluso hasta nos convertimos como en cómplices, ¿no es cierto? por Porque al supuesto. final del día la ciudadanía dice, no, ahí está, los medios dicen lo mismo y se alinean al discurso del gobierno. Y ciertamente nos pone en una situación bastante complicada, porque quien maneja los datos oficiales son las instituciones públicas, ¿no? No se trata de un evento, no se trata del concierto de Ricky Martin en el estadio Atahualpa, donde obviamente no le voy a preguntar al gobierno, le voy a preguntar al organizador, ¿no? Para que me dé el aforo, cuántas personas entraron, en fin. Pero aquí la única fuente oficial de información son las instituciones públicas. Es Así el es. COE, es el Ministerio de Salud, es la vocera, la ministra de Gobierno, es el presidente de la República, aunque él, digamos, digamos, sus apariciones no han estado muy relacionadas a dar cifras, sino más bien lo hacen a través de los informes y lo hacen las personas que están en la mesa en el COE y la ministra en este caso. ¿Por dónde empezamos? A ver, Como decía, empecemos por esto último, José Antonio. Permíteme, por favor. Yo creo que es importantísimo que nosotros vamos de atrás para mostremos. adelante como el cangrejo. A ver, vámonos al viernes. A ver, déjame ahora mismo. ¿Lo tienes o quieres que te...? Yo lo tengo a la mano, tengo la infografía oficial del viernes. Ok, correcto. Me voy al viernes. A Por ver, favor. esto es lo que nos presentaron el día viernes. Miren ustedes, la fecha, 24 de abril. Esta fue la infografía del viernes y fue la única página que apareció el día viernes. No En las, aparecieron las últimas, curvas. en las últimas semanas nos habían acostumbrado, José Antonio, a pasarnos 3 documentos en un solo PDF. El primero es este que estamos mostrando. El segundo, la curva epidemiológica en las 5 o 6 provincias que tienen el mayor número de casos. Y el tercero, la distribución en las 24 provincias y los 221 cantones, destacando cuántos casos tiene cada uno de los cantones. Insisto, la información que maneja el gobierno, que no necesariamente corresponde a la realidad por la existencia de este subregistro que ya lo hemos comentado. Mira, por ejemplo, en Guayas, el día viernes se reportó 15,365 contagios, 68% del total nacional. Mira tú, 15,365, una cifra espeluznante. Pichincha, 1,634. Manabí había rebasado a Pichincha, 1,869. Los Ríos, 668. El Oro, 477. Y Azuay, 449. Fue lo único que se nos pasó. No se nos dio explicaciones por parte del Ministerio de Salud ni de la Secretaría de Gestión de Riesgos, aunque creo que Riesgos ya no maneja este formato. El que está canalizando la difusión de este formato es Salud. Salud no explicó la razón por la cual no compartieron el resto de detalles que cada día uno recibía, ¿no? La curva epidemiológica y la distribución por cantones. En horas de la tarde, casi a la noche, anunciaron que el fin de semana no se iba a presentar cifras porque estaban migrando toda la información a partir de la existencia de un nuevo software, estaban canalizando, actualizando toda la información para presentar nueva información. No te vayas, no te vayas, no te vayas de ese gráfico y ándate encima del mapa donde dice, hasta la fecha se han tomado 56,513 muestras para COVID, ¿no? Presten mucha atención a esa frase. Hasta la fecha se han tomado 56,513 muestras para COVID. Ahora sí. Correcto, espérame un segundo, voy a anotar por si acaso, 56,513 muestras. Esto el viernes.
Sábado y domingo no nos presentaron ningún tipo de cifras. Vamos al día de hoy. Esto es lo que nos presentan el día de hoy, la infografía del 27. Nótese que aquí ya se incorpora un dato que hace, me parece, 3 semanas se había dejado de lado, que es el dato de los pacientes recuperados. Tú recordarás, José Antonio, y seguramente muchos de nuestros internautas recordarán que hasta hace varias semanas la secretaria o la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, en una de sus últimas intervenciones, porque ella en principio estuvo manejando durante largo tiempo la vocería con la presentación de las cifras, había justamente anunciado los 3 primeros pacientes recuperados y durante varios días se mantuvo el mismo dato, 3 pacientes recuperados, hasta que un buen día deciden eliminar el ítem de recuperados y poner solamente los pacientes que recibieron el alta hospitalaria, que no significa que se recuperaron, sino que dejan el hospital para ir a continuar con su recuperación en la casa, pero que debían someterse a una segunda y hasta tercera prueba que confirme que efectivamente lograron vencer al COVID-19. El día de hoy nos encontramos con que ya aparece la cifra de recuperados y se habla de 1,103. Insisto, ese detalle estuvo ausente durante muchos días. El día de hoy aparece 1,103 y también se presenta la de los casos de alta hospitalaria, 1,557. En la parte de la derecha de sus pantallas, ustedes aprecian allí los casos descartados, los casos confirmados, las personas fallecidas, 25,052 descartados, 23,240 confirmados, 663 personas fallecidas. Y abajo, esto fue lo novedoso del día de hoy, aparecen las pruebas PCR, es decir, el número de casos descartados y confirmados con la realización de las pruebas PCR. Las PCR son las pruebas que permiten detectar el COVID-19. También se presenta la cantidad de pruebas rápidas en casos descartados y confirmados, pero las pruebas rápidas no establecen si alguien tiene o no COVID, lo que establecen es la capacidad de su sistema inmunológico. Esa es la naturaleza de las pruebas rápidas. Entonces aparecen allí las cifras de pruebas PCR y de pruebas rápidas. Esto no se explicó en la cadena de las 11 de la mañana. Luego, ¿y qué es lo que nos llama la atención? Yo me doy cuenta de esto, José Antonio, porque a las 12:35 genero un enlace con Majestad Televisión para Santo Domingo y empiezo yo a dar los datos. Y claro, me extraña porque cuando reviso Guayas, yo recordaba, me voy nuevamente a la otra, ¿no? No, 15,365. Aquí está. 15,365. Empiezo a leer y veo Guayas 10,172. Entonces yo pensé que me había equivocado de infografía y estaba al aire en vivo en Majestad Televisión, 10,172. Luego veo Pichincha. En Pichincha estaba en la anterior. 1,634 tenía Pichincha. Aquí aparece 1,194. Y Manabí tenía 1,869. Acá tiene 514. Entonces hay una diferencia de 4-1, de 3-1, y claro, que no se compadece y no se refleja en algún lado de la infografía. En ningún lado, José Antonio. Entonces, el momento que nos damos cuenta, y otros colegas también se dieron cuenta, empezó pues las preguntas, empezaron las preguntas en el chat del Ministerio de Salud, no hubo respuesta durante toda la tarde. Nosotros generamos un tuit en el sentido de que esto ha generado otra confusión. ¿Por qué? Porque estas cosas hay que explicarlas. Si hubo un cambio en esta presentación que están observando ustedes en sus pantallas, queridos internautas, debió haber sido explicada al detalle por parte de la autoridad sanitaria. ¿Quién se presentó hoy? El viceministro de Salud, Javier Solórzano. Ajá. Él debió haber explicado al detalle qué es lo que significa todo esto, qué cambio de metodología hubo, por qué se incorporaron las pruebas PCR, cuál es la diferencia con las pruebas rápidas, por qué el día viernes tuvimos 15,000 casos en Guayas y hoy tenemos 10,000 casos. ¿Cómo es eso? En lugar de aumentar resulta que disminuyeron, o sea que eran cifras falsas, o sea, se generó toda una viralidad en el curso de la jornada, José Antonio, que nos confundió a todos, los periodistas confundidos, el público confundido, hasta que se anunció poco antes de las 5 de la tarde que supuestamente iba a haber una cadena nacional en la que el viceministro de Salud iba a hacer una explicación
de lo que, según anunció el ministerio, es un cambio en la metodología. Finalmente cancelaron la cadena nacional y emiten un primer comunicado. Vamos al primer comunicado. Vamos a la parte medular. Este es el primer comunicado. Esta es la parte. Este es el primer comunicado. Lectura de cifras presentadas en infografías sobre situación actual COVID-19. Vamos a la parte pertinente, dice. Las cifras manejadas desde el inicio de la pandemia hasta el 24 de abril incluyeron información tanto de pruebas PCR como de pruebas rápidas a escala nacional y en provincias. O sea, nos han dicho que hasta el viernes se incluyeron las PCR y las pruebas rápidas en un solo documento. Lo cual daba 15,000 y pico, ¿no? Daban 15,000 y pico. A ver, estamos interpretando lo que dice el comunicado. Luego se señala que se continuará reportando las cifras nacionales de pruebas PCR sumadas a las pruebas rápidas de manera consistente para efectos de comparación con la data previamente publicada. Sin embargo, a partir de hoy las cifras por provincia se reportarán únicamente con los datos de las pruebas PCR. Este fue el primer comunicado. Y en ese primer comunicado, es importante la justificación del por qué lo hacen, ¿no? En el comunicado dice, porque son las pruebas homologadas a escala internacional que determinan la presencia del virus. Es decir, yo cuando leí el primer comunicado, me parecía que el argumento se compadecía a la decisión. Ojo, ¿no? Este es el primer comunicado. Sí, y lo que tú estás señalando, José Antonio, lo que está resaltado, lo que está en esta suerte de semicírculo, es la parte que luego la modificaron. Pero ahí está lo que dice José Antonio, en el sentido de que, a ver, dice, el Ministerio de Salud Pública ha tomado esta decisión como respuesta al gran número y variedad de pruebas rápidas que se encuentran disponibles a escala nacional y debido a que únicamente las pruebas PCR son las pruebas homologadas a escala internacional que determinan la presencia del virus. Estas son las únicas pruebas que otorgan certeza diagnóstica a la ciudadanía. A mí me quedó clara esa parte. Sí, yo entiendo cuando leí esto, dije, no, pues lo que debe pasar es que el protocolo a nivel internacional señala que únicamente se pueden registrar como dato o cifra oficial aquellas personas que les han sometido a una prueba PCR, no prueba rápida. Yo lo entendí así en su momento. Bueno. El tema es que este comunicado misteriosamente a los 5 minutos desaparece del chat del Ministerio de Salud y después de unos minutos publican este. La parte que está resaltada es la parte que fue modificada. El Ministerio de Salud ha tomado esta decisión como respuesta al gran número y variedad de pruebas rápidas que se encuentran disponibles a escala nacional, disponibles a nivel nacional, al retardo en la validación de las pruebas provenientes de otras instituciones públicas, IES, ISFA, ISPOL, etcétera, y laboratorios privados, y también debido a que únicamente las pruebas PCR son las pruebas homologadas a nivel internacional que determinan la presencia del virus. O sea, le añadieron esta parte, el retardo en la validación de pruebas provenientes de otras instituciones y laboratorios privados. Le añadieron esa parte. El tema es que esto que estamos mostrando en este momento, José Antonio, amigos y amigas, se demoraron más de 4 horas para explicarlo. Y sin un vocero, sino que a los periodistas y a ustedes, amigos que nos siguen, y al público que recibe seguramente esta información, le toca interpretar. Porque no hay una explicación por parte de una autoridad. No sé si tú tienes clara la película, no sé si los internautas tienen clara la película. Sí. O sea, en este caso, y digamos, hablando criollamente, están diciendo de que no van a brindar la información porque las instituciones, que también son públicas, de alguna forma, ¿no? La policía, Fuerzas Armadas y el IES se demoran en entregar la información. Entonces, como no pueden o no las pueden recibir a tiempo, deciden solamente publicar y por eso se ve la disminución, pero abismal. Una cosa es que hay una disminución, un porcentaje menor, pero si estamos hablando ya de en un caso era, ya lo borré, era de 1.600, me parece, en Manabí, y la infografía de hoy daba cuenta de que habían 400 o 500. ¿En cuántos dices tú? En Manabí. En Manabí, espérate. La diferencia del viernes a hoy. En Manabí hoy 514 y el viernes 1.869. Imagínate. Mira la diferencia. ¿Ah? Un 75% más. 70% casi 4-1. ¿Qué tal? Ahora, el día viernes,
Primero fue la cadena del presidente de la República y luego la cadena o la rueda de prensa de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a la cual tú participaste, ¿no? Sí, sí, sí. Suerte la tuya que te dieron un micrófono. El día de hoy yo estuve, estaba inscrito ahí para la cadena, para la rueda de prensa con la ministra. No tuve la suerte de formularle la pregunta. Me parece ¿Alzaste la mano? Alcé la manito, todo súper aplicado, ¿no? Me ingresé al Zoom, digamos, 20 o 25 minutos antes. Y creo que había una suerte de unos, no sé, 10, 12 periodistas a lo mejor ahí. No los conté, pero me parece que había ese número de personas. Y claro, creo que al final atendieron o le dieron paso a 3 o 4 colegas. ¿Sí? Y claro, yo me quedé con esas preguntas y una de esas era justamente hablar acerca de la infografía. Pero bueno, el día viernes tú le dijiste a la ministra, hablaste sobre el tema del subregistro, ¿no? Y claro, tú lo han aceptado, le dijiste, la confrontaste con sus propias palabras de pronunciamientos anteriores, a lo cual ella obviamente te dijo, me parece, todos los países tienen una suerte de subregistros, porque hay personas que no se les alcanza a hacer la prueba, fallecen y pasan a ese subregistro. Pero digamos, cuando uno analiza esta clase de decisiones que se toman y que a partir de ahora solamente nos van a mostrar las pruebas hechas con PCR, pues tú tienes a un gran número, e incluso creo que más, ¿no? Creo que más personas se hacen la prueba rápida que las personas que se hacen las pruebas por PCR. Claro. Porque además las pruebas rápidas son las que, digamos, han llegado un poco más rápido, valga la redundancia, acá al Ecuador. Entiendo que esta noche, por ejemplo, acá a Quito va a llegar un lote de pruebas. Mañana. El alcalde mandaron un mensaje diciendo que no iba a llegar hoy, sino mañana. Correcto. Eso, por ejemplo, no lo sabía. Yo me había quedado con el mensaje de Jorge Yunda en el sentido de que arribaba esta noche un nuevo cargamento de 50,000 pruebas. Entiendo que esas pruebas son rápidas. Javier Gallo. No sé si habrá alguna combinación. Sí. Javier Gallo, su director de comunicación, me mandó en el chat diciendo que el día de hoy no iban a llegar y que iban a llegar mañana. Por ejemplo, mira la comunicación en el municipio de Quito. Es oportuna, ¿se entiendes? O sea, ahí en realidad hace el anuncio el alcalde, ¿no? Porque obviamente van a salir el avión, en fin, no sé cuál habrá sido digamos, al momento, cuando uno lanza un tweet es porque el avión ya salió, pues, ¿no es cierto? Claro. A mí me confirman, sale el avión, ya salió, ok. Hoy día llegan en 6 horas, no sé cuánto, a no ser que el avión se caiga en medio del mar, o sea devuelto a algún aeropuerto, o tenga una falla técnica, pues ahí obviamente ya no se puede ser tan preciso. Pero en todo caso fue oportuno el envío. Nosotros lo íbamos a publicar y le dijimos a nuestra periodista que aguante todavía hasta cuando llegue las pruebas para poder dar la noticia. De acuerdo. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Yo también destaco la labor de Javier Gallo, de Andrea Orbe, de Alex Vaquero, que es la gente, digamos, operativa de la parte de comunicación de la municipalidad, que en realidad sí responde. Responde, aunque sea para decir no tenemos tal información o estamos averiguando, pero te responden. Y eso no pasa, lamentablemente no pasa en otras instancias de la administración pública cuando los periodistas preguntamos y necesitamos en realidad respuestas. Yo quiero insistirte, José Antonio, de verdad que lo de hoy lo de hoy ha rebasado cualquier límite desde que inició la crisis sanitaria en el Ecuador, que a su vez ha puesto a prueba a todos nos ha puesto a prueba, pero fundamentalmente ha puesto a prueba la forma de comunicarse, la forma de comunicar. O sea, esta crisis sanitaria a mí me parece que además debe o debió haber sido una gran oportunidad para que las autoridades puedan utilizar adecuadamente los recursos asociados a la comunicación y explicar con precisión, con certeza, con claridad meridiana las decisiones que se adoptan. Yo he sentido, José Antonio, que el día de hoy se ha rebasado todo límite. O sea, el manejo de la información está tarde,
sobre la infografía que hacia el mediodía se le presentó al país ha sido una vergüenza, un desastre, un desastre. Y así lo llamé en mi cuenta Twitter, un desastre. Y adicionalmente a eso también hay que sumar el hecho de que muchos municipios, en varios de los cantones del país, han intentado aprovechar también las circunstancias de COVID para hacer procesos de comunicación, ¿no? Sobre la imagen de lo que se está haciendo y todo lo demás, cuando es el momento de ahorrar todos los recursos que se tenga, y si se va a hacer una campaña de difusión tiene que ser útil a la ciudadanía, útil, ¿no? Porque en ocasiones, sí, ya entregaste, gracias, un boletín, utiliza los medios de comunicación para que lo difundan, ¿no? Pero si se va a hacer una campaña, como por ejemplo, no sé, cómo permitir el acceso de las personas de la tercera edad a tarjetas para que no vayan al banco y puedan hacer su retiro de una manera más sencilla. Claro. Pero no utilizar los recursos del Estado, que hoy mucha falta hacen, en campañas para levantar el perfil de los funcionarios, ¿no? Sí, creo que de eso también habrá que hablar. No sé si hoy nos quede tiempo o si no habrá que reservarlo, José Antonio, para el curso de esta semana. Hay que hablar del tema del vicepresidente. Creo que está claro, a mí me ha quedado claro que el vicepresidente, yo no sé si ha sido relegado o él se ha autorrelegado luego de un papel protagónico del segundo mandatario en intervenciones públicas, en apariciones públicas. Creo yo que creo que es más que evidente que hay un divorcio, un distanciamiento entre el presidente de la República y su vicepresidente. No sé a qué se debe ese distanciamiento. Creo que ese distanciamiento tuvo su expresión más concreta en la separación de dos funcionarios que se entiende eran cercanos al segundo mandatario. Hoy no le vemos al vicepresidente en apariciones públicas de televisión o llevando la voz cantante, encabezando justamente el Comité de Operaciones de Emergencia. ¿Hablas del director de inteligencia? Y del secretario de Comunicación. Y del secretario de Comunicación. Claro, de los dos. Pero, por ejemplo, si tú revisas la estructura del Comité de Operaciones de Emergencia, suele esta instancia estar encabezada, no suele, o sea, es encabezada por el presidente de la República, pero tú tienes ahí varios niveles. Tienes el presidente, el vicepresidente y luego tienes ministros de Estado. El vicepresidente entiendo que ya no encabeza el Comité de Operaciones de Emergencia, sino que ahora mismo lo encabeza la ministra de Gobierno, María Paula Romo. O sea, eso está claro. Ahora, esa pregunta se la hizo una colega el día viernes en la rueda de prensa que tú participaste, ¿no? Le dijo... Fue anoche fue. Ah, perdón, sí. Anoche. Le dijo... Lo que pasa es que usted estuvo el viernes y estuvo el domingo. Ahí la confusión. Sí. ¿No? Ya se ha hecho amigo usted de ese selecto grupo. No. Uno participa, uno procura. Si ha habido la oportunidad, y qué bueno que hayan tenido la gentileza de permitirme preguntar, porque pregunté el viernes y pregunté ayer. Sí. Ahora, el día de ayer una periodista, digamos, con una delicadeza exquisita y una forma de hacer el planteamiento, no le dijo frontalmente, ¿no? Porque claro, no era un espacio como para hablar de política, sino para hablar del tema de la crisis sanitaria, ¿no? Y ella le preguntó directamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el vicepresidente? Que si él sigue al frente del COE nacional, habida cuenta de que el presidente Lenín Moreno lo había puesto, ¿no? Le había dado esa responsabilidad de que asuma la cabeza en la crisis sanitaria. La ministra dijo que digamos, era una especie de puesto itinerante, ¿no? Que como a veces el vicepresidente tiene que ir a territorio, entonces asume otra persona la dirección del COE nacional. Con esa respuesta se la sacó. Claro, pero te queda la duda, te queda flotando en el ambiente. No sé si tú tienes la misma duda. Yo la tengo. Sí, o sea, digamos, el vicepresidente había estado bastante activo, pero acuérdate también que comenzaron a haber muchos, no sé, no memes, ¿no? Pero sí mucha crítica a que el vicepresidente se desplazaba con un gran número de periodistas y los ponían a los periodistas, a los pobres,
digamos, trabajadores en la comunicación que están haciendo su trabajo, que están haciendo las fotos, para eso. Cuando hay una autoridad siempre se desplaza con un equipo de comunicación. Es la única forma de que el gobierno tiene para armar sus videos y decir, bueno, llegamos a tal lugar y llegamos a tal lugar, ¿no es cierto? Pero ciertamente después de esa semana intensa de crítica respecto a esto, ¿no? Lo sacaban como Superman, como un héroe, una especie de personaje superdotado, bajó obviamente el perfil. Entonces puede ser que se deba a que, bueno, voy a comenzar a hacer lo mismo, pero no voy a tener tanta exposición o tanta viralización de mis apariciones, o puede ser lo que tú dices. Claro. Fabrizio, tenemos ya a nuestro invitado ahí, a Inti Quevedo. La tenemos a la doctora Inti Quevedo. A ver, ya le invito a pasar. Sí, la estoy invitando en este momento. Invítale a pasar a nuestra audiencia. Gracias. Tenemos una excelente visualización en vivo a esta hora. De verdad nos place saber que contamos con su sintonía. Nos place saber que este espacio, que tiene apenas 2 semanitas al aire, esta es nuestra 3ª semana, ya empieza a tener justamente y a gozar de la preferencia y de la participación de los internautas a través de Primera Plana. Doctora Inti Quevedo, especialista en materias epidemiológicas. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo está, Fabricio? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Le presento a José Antonio, que me acompaña. José? Usted no lo conoce, así que se lo presento el día de hoy. A mí se me conoce. Gracias. Sí. Gracias, doctora. A ver, con Inti Quevedo vamos a entrar en materia. Una vez que concluyamos la entrevista con Inti Quevedo, revisaremos algunos de los temas asociados a la semaforización el día de ayer. Pero había pensado justamente, lo socialicé con José Antonio y con el equipo, la necesidad de dialogar con la doctora Quevedo un poquito para hacer una valoración sobre lo que ayer se anunció. Resulta que el gobierno central ya no va a tomar la decisión de forma privativa exclusiva sobre el cambio de semáforos, sino que van a ser los alcaldes con sus COEs cantonales. No es una decisión, y esto hay que aclararlo, personal del alcalde, sino que tiene que tener el aval del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, que si bien es cierto lo lidera el alcalde, está integrado por varias autoridades y delegados de varias instituciones. Yo me quedo con una preocupación, José Antonio, doctora Quevedo y amigos y amigas. Ayer el presidente dijo lo siguiente: para establecer el color del semáforo va a ser necesario tomar en cuenta los siguientes parámetros: la curva de contagio, la capacidad de hacer pruebas para COVID-19, la infraestructura de salud que tenga cada cantón, la disminución de atención de emergencia hospitalaria y la colaboración de la ciudadanía. Y yo le pregunto a Inti Quevedo si tenemos claridad, si usted como científica, como especialista, tiene claridad sobre el tema de la curva de contagio, porque claro, y de esto hemos hablado las últimas 3 semanas de forma recurrente, las cifras oficiales no son las cifras reales por la presencia de este subregistro que tenemos en el Ecuador. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, Fabricio, hay una preocupación, digamos, una preocupación ciudadana, pero también desde quienes tenemos formación en salud pública, también para los epidemiólogos, también para los demás, las demás ramas de la salud pública, ¿no? Hay una preocupación porque, digamos, el reporte de datos ha venido variando en estas últimas semanas. También, digamos, han existido anuncios de una mayor capacidad para realizar las pruebas. Sin embargo, estos anuncios no se han traducido en mejores reportes, ¿no? Si bien en la semana pasada se han procesado cerca de más o menos 30,000 muestras que estaban represadas, esto dio que aumentáramos de 10,000 casos positivos a cerca de 22,000 casos positivos en un día, ¿ya? Sin embargo, estos casos tienen que irse a colocar en la fecha en donde o iniciaron síntomas o cuando se tomó la muestra. Siempre una notificación de un caso positivo, yo siempre lo he dicho, nos habla del pasado, lo que sucedió al pasado. Si yo hoy proceso una muestra, esa persona posiblemente empezó con síntomas hace 7, 8 días, ¿no? Entonces,
Eso hay que aclarar. ¿Cuál es la nueva curva con estos 23.000 al día de hoy casos positivos? ¿En dónde se ubican cerca de 11.000 casos, 11.000 casos positivos que dieron al procesarse las muestras represadas? Esa es la curva que no se puede hasta el día de hoy visualizar, no la conocemos, es más, ha sido borrada de la infografía que ha publicado el COE Nacional, ya no tenemos la curva. Entonces, digamos, no tenemos como ciudadanía o como especialistas en salud pública poder verificar cómo está la curva de transmisión. Eso por un lado. ¿Cómo entiende? Antes de que se vaya al otro lado, ¿cómo entiende que no se difunda desde el viernes la curva? O sea, ¿qué opina usted? La verdad, es lamentable, es preocupante, nos preocupa a todos los ecuatorianos, digamos, en general, ustedes como comunicadores, como ciudadanos, nosotros como especialistas en salud pública, digamos, tenemos una preocupación. Si hemos visto desde el 29 de febrero, cuando inicia el primer caso, desde el 12 de marzo cuando se declara la emergencia y desde el 17 de marzo cuando se declara el estado de excepción, una infografía que llevaba una información acumulada y que en un momento cambió, porque la curva se estaba haciendo con la fecha de toma de muestras. Luego la curva cambió y se hizo con la fecha de inicio de síntomas, lo que hace incomparable totalmente la información. Pero bueno, asumamos que es incomparable y vamos a tomar la curva desde la fecha de inicio de síntomas. Pero ahora la curva desaparece. Entonces esto es muy complejo, pero además afecta mucho a la credibilidad de las instituciones, afecta mucho a la credibilidad de quienes están tomando decisiones. Por otro lado, acerca de los datos... Sí, antes de pasar al otro punto, vamos a ir poniendo una suerte de checklist, ¿no es cierto? Entonces, en el tema de curvas, ese parámetro para que los COE cantonales puedan tomar decisiones no se cumple, desde su punto de vista. Sí, y lo otro, la curva, claro que es importante conocer cuál es la curva de transmisión, pero más importante es conocer que eso, digamos, no está entre los criterios de los semáforos que se plantean. Lo más importante también es conocer cómo se transmite, la velocidad de la transmisión. Para eso usted tiene el número reproductivo básico, el R0, las tasas de ataque, es decir, cada persona infectada, cuántas personas transmiten, ¿no? Hemos hablado que en los momentos más críticos en otros países estamos hablando de un número reproductivo básico de 6, 8. Y que países que relajaron las medidas lo hicieron porque llegaron a un número reproductivo básico de 1 o menos 1, es decir, una persona transmite a una persona. Esto es clave porque ¿cómo voy a relajar medidas si todavía me encuentro en un número reproductivo básico de 6, de 8, donde una persona transmite a 8 personas, ¿no? Eso fue lo que le pasó a Italia, básicamente, ¿no es cierto? Así es. Entonces, no solamente la curva de transmisión sí nos sirve para saber un poco la intensidad de la epidemia, pero más importante es saber el número reproductivo básico. Es decir, en este momento, si yo libero un poco las medidas, si yo relajo las medidas, lo que voy a tener es que por cada persona positiva voy a tener 8, 10 casos positivos. Entonces, creo que además los criterios, como usted está haciendo el checklist, además faltan criterios, ¿no? Como este es uno de los criterios muy importantes, que es el número reproductivo básico. Lo otro también que es importante analizar, que los COEs tendrán que analizar, que creo que van a tener muchísimas dificultades, es la capacidad instalada que se tiene de respuesta a la epidemia, que son camas de cuidados intensivos, camas hospitalarias. Pero, ¿qué significa hacer un listado de camas? ¿Al cuánto por ciento de ocupación yo puedo relajar? ¿Al 80%, al 90%, al 60%, al 50%? ¿Cuál es el parámetro? De nada me sirve un criterio si no tengo un parámetro. Hay cantones que no tienen hospitales con unidad de cuidados intensivos. La provincia que conozco bien es la provincia del Guayas. Le digo del Cantón Naranjal, de La Troncal, de Empalme, de Colimes, de Palestina. Esos cantones de la provincia del Guayas no tienen unidades de cuidados intensivos. No tienen porque precisamente el modelo de atención integral de salud es un modelo que está propuesto para trabajar en red.
en las redes, ¿no? Entonces yo tengo que derivar siempre esos casos a un hospital de referencia que va a tener las unidades de cuidados intensivos. Así, más o menos, están diseñados, digamos, la mayoría de los sistemas de salud. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo va a ser el alcalde del Empalme, de Colimes, de Naranjal, de Yaguachi, bueno, Milagro sí tiene unidades de cuidados intensivos, pero ¿cómo van a hacer esos alcaldes para poder evaluar su capacidad de respuesta? Porque ellos, ese cantón, normalmente no atiende casos que necesiten una unidad de cuidados intensivos. Normalmente, doctora, esa población siempre se refiere a otros hospitales. Pero eso era básicamente el modelo el cual se empleó para decir, digamos, si un cantón, una población tiene más de 150.000 personas, se le pone un hospital. Si tiene menos, no se le pone un hospital. ¿No es cierto? Bajo esa lógica, claro, lo que usted está diciendo es muy cierto. Hay docenas de cantones que no van a tener un hospital con una capacidad, con unidades especiales justamente en el tema de respiratorio. Así es, con las unidades de cuidados críticos, de cuidados intensivos, cuando una persona está muy grave, porque el modelo que tiene el país, y que de hecho lo tienen muchísimos países, digamos, ningún país del mundo tiene una unidad de cuidados intensivos cada 10 personas, ¿no? Ni en cada cuadra, ¿no? Todos los países se organizan de esa manera. Claro, solamente voy a traspolar esto, por ejemplo, a la provincia de Galápagos, ¿no? En la isla Isabela, donde viven 3.000 personas, Así es. En Floriana, donde viven 120 personas, o sea, ¿qué hospital con todos los equipamientos se van a tener, ¿no? Quizás en Santa Cruz, que tienen una población superior a los 25.000 personas. Así es. Entonces, digamos, ese alcalde tiene que actuar en red con el resto de los alcaldes para saber, digamos, y esto es muy complejo y muy difícil, creo que no se tomó en cuenta cuál es el modelo de atención que tiene el país para tomar esta decisión. Yo no puedo decirle a los 221 cantones, ustedes armen las redes en salud y ustedes miren cómo se derivan los pacientes, porque efectivamente esa es una responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional para poder centralizar la gestión de cama. Esto lo han hecho muchísimos países con muy buenos resultados, porque yo lo que hago es que derivo los servicios o fortalezco el lugar donde estoy teniendo el mayor brote. Digamos, en Guayaquil no sabemos todavía en cuánto más creció esa oferta de servicio, tuvo que haber crecido. Es decir, yo parto la emergencia con 300 camas UCI en Guayaquil, pero traje 200 ventiladores más, traje 200 médicos más, traje tantas camas más y crecí tantas veces. Eso todavía no lo sabemos. No sabemos Guayaquil cuánto más creció, pudiendo crecer. ¿Cómo van a crecer los otros cantones? El día de hoy, justamente la dirección de prensa del municipio hablaba sobre esto. ¿Del municipio de Guayaquil? Sí, del municipio de Guayaquil. No la provincia de Guayas, sino del municipio de Guayaquil. Y dice, hasta el momento constan 1.071 pacientes atendidos al hospital. Y hablaba de incorporar algunos hospitales a la red. Sigue, Fabri, voy a intentar localizar ese dato, pero a lo mejor el segundo punto, Fabricio, porque hemos evacuado el tema de las curvas, el segundo punto era la capacidad de las pruebas, me parece. La capacidad para hacer pruebas para COVID. Digo, esto mencionó ayer el presidente de la República como requisito. A ver, yo veo el caso de Quito, hace pocos días llegaron las primeras 5.000 pruebas, hoy el alcalde dijo que esta noche, finalmente será mañana, llegarán 50.000 pruebas. Yo no sé si el resto de municipalidades tiene capacidad para importar pruebas o para desarrollar testeos masivos, doctora. Sí, imagínense, Fabricio, la propia Autoridad Nacional, el propio Ministerio de Salud ha tenido dificultades para la adquisición de pruebas. Acordémonos que en algún momento se dijo que se iban a traer 2 millones, luego 200.000 y luego que no se tenía el número de pruebas. Entonces, si una autoridad nacional que tiene autoridades de relaciones exteriores, que tiene embajadores, que tiene cónsules, que tiene la relación directa con las agencias de Naciones Unidas, ha tenido mucha dificultad para obtener pruebas. Ahora imagínense los 221 cantones que no tienen normalmente relación con este tipo de temas. Eso es gravísimo porque
el modelo de laboratorios también están hechos en una red de laboratorios, ¿verdad? Para que los lugares que tengan menor población puedan tomar las muestras y enviarlas a un lugar, digamos, de mayor población, de mayor capacidad, para que se procesen de esa manera. Así funciona, digamos, el mundo. El tema es tener la capacidad de poder tomar en todo el país y procesar en puntos determinados, ¿no? Hay que aumentar, y veo, digamos, con buenos ojos, y eso también hay que decirlo, aunque quizás un poco demorado, pero se ha logrado ampliar la capacidad de pruebas con las universidades. Eso es muy importante, Claro, digamos. hay algunas que se han sumado, ¿no? Así Universidades es, hay privadas fundamentalmente. privadas. Entiendo que el alcalde de Quito también estaba firmado un convenio con la Universidad Con Central. la central, así es. Esto me parece que fue en estas horas, pero Así entiendo que se han es. sumado la San Francisco, se ha sumado la Universidad Técnica Particular de Así Loja, es. no sé qué otras universidades se habrán sumado. Vi que la Pontificia Universidad Católica, y vi que la UTLA también. O sea, eso es ¿Cómo no? importante. Hay que seguir creciendo con esa capacidad, un poco más rápido, eso sí, creo que nos ha tomado muchísimo tiempo, pero eso no va a significar que vamos a tener procesamiento de pruebas en los 220 cantones. Entonces, le vamos a obligar, digamos, a los alcaldes, que tengan los alcaldes que asociarse, que hacer una red que nunca la habían hecho y que la hagan ahora en esta crisis. Cuando los que han trabajado en red toda la vida es la Red Pública Integral de Salud, la autoridad sanitaria, que toda la vida ha trabajado en red y es quien debe de asumir ese liderazgo. No le podemos, eso sí, si hay algo, digamos, la mayoría de cosas debe asumirle la autoridad sanitaria, pero si hay algo que es imposible para los alcaldes, es precisamente el tema de las muestras por sí solos lograrlos. Doctora, algunas precisiones. Digamos, todos los laboratorios lo que están procesando es las PCR, ¿cierto? Ya. Sí. Las PCR solo las está trayendo el Estado. No, de lo que entiendo, hay proveedores privados, hay laboratorios que están más o menos, la última información que revisé eran de 10 a 15 laboratorios que el ACES, la Agencia de Aseguramiento de Calidad, ya había certificado. Sí, algunos privados. Entonces tenemos laboratorios privados, universidades, y también entra el IES también está procesando muestras por sí solo en su laboratorio en el Hospital Carlos Andrade Marín. Ok, solamente un par de cosas así para que me lo conteste casi ping-pong. Estas pruebas rápidas, estas pruebas PCR, ¿cuánto tiempo se demoran en entregarse los resultados? Normalmente, si no tuvieran la presión que tienen, estos resultados se entregan en horas, en unas 6 horas, 7 horas. Okay. Pero si rebasa mi pedido, si rebasa la demanda para la oferta que yo tengo, me demoro más. Ok, las pruebas rápidas, y le digo esto ¿por qué? Por varias cosas. Uno, porque en las redes sociales se ve, te ofrezco, tengo pruebas, tengo 59,000 pruebas, tengo 50,000 pruebas, es decir... O voy a importar tal cantidad de pruebas. No, yo estoy en algunos chats donde te ofrecen, pero claro. De una forma asombrosa, ¿no? Hoy en la tarde me pasaron una información, tengo 59,000 pruebas rápidas de COVID. Tengo 60,000 mascarillas N95, tengo 100,000 guantes, no sé cuántito. Entonces uno dice, bueno, el problema no es que no llegan las cosas aquí, el problema es que quizás no se tiene la plata para pagar y traerlas por parte del Estado. A mi preocupación sobre las pruebas rápidas, y es ahí donde va mi pregunta, es, ¿estas pruebas rápidas son de alguna forma efectivas? ¿Por qué? Porque se viene, digamos, en la próxima semana va a haber un piloto en el tema de la construcción, si es que nos levantan el semáforo de rojo y lo pasan a amarillo, van a permitir la apertura de ciertos establecimientos. Estos establecimientos tendrán que hacerles unas pruebas a sus empleados, y claro, esa prueba a sus empleados tiene que tener una seguridad, porque esas personas van a interactuar con el público. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de certeza tienen las pruebas rápidas? No para diagnosticar ni para detectar, porque sabemos que no lo hacen, pero ¿qué porcentaje, digamos, uno puede tener cierta confianza en las pruebas rápidas? Va a depender de las características que tengan las pruebas rápidas, y usted lo ha dicho correctamente, y así está escrito en el protocolo que publicó la semana pasada el Ministerio de Salud. Las pruebas rápidas y sobre todo las pruebas serológicas, pueden ser que no sean rápidas, sino que sean pruebas de laboratorio, que son serológicas, es decir,
que miden las inmunoglobulinas, son pruebas que por sí solas no dan diagnóstico, ¿ya? Ayudan quizás a que usted seleccione a las personas, ya no por la definición de casos, sino que usted le toma la prueba rápida a una gran cantidad de personas y todos esos positivos usted igual los tiene que confirmar con PCR, ¿ya? Entonces, finalmente, quizás ayude a captar más gente, pero usted vuelve el cuello de botella, que es la PCR, ¿no? Y eso dice el protocolo del Ministerio de Salud, dice que las pruebas serológicas no son diagnósticas, y efectivamente esto lo dice porque esa es la recomendación al momento de la Organización Mundial de la Salud. La OPS ha enviado una carta. ¿Un engaño, doctora, o no? ¿Perdón? ¿La prueba rápida termina siendo un engaño o no? No, son pruebas de tamizaje, ¿no? O sea, finalmente cuando no estamos en estas crisis, cuando no estamos en esta pandemia, que digamos, ahora, ¿cuál es el tema de Ecuador? Ecuador necesita información que no ha tenido hace semanas, ¿no? Otros países que han tenido información más expedita desde el primer caso, claro que ya pudieran usar estas pruebas porque tienen información estable, ¿no? Esos casos ya saben exactamente cuándo aparecieron, cuándo fue su inicio de síntomas. Nosotros todavía no sabemos. Mira, ahora se eliminó la curva. Entonces es muy difícil que cuando no tenemos los datos estables, la información estable, ahora vamos a ingresar esta información. A mí me llama la atención también que la infografía del día de hoy ya separa, si usted revisa, de los 23.000 casos positivos, ya tenemos 8.000 casos que se han realizado por pruebas rápidas. Es decir, estos 8.000 casos están inclusive desde la semana pasada, porque la diferencia de 22 a 23 son 1.000. Sin embargo, dice que tienen 8.000 resultados por pruebas rápidas. Mi pregunta es, ¿estos 8.000 ya fueron confirmados con PCR? Debería ser, pero eso, digamos, no está muy claro en esta infografía. Es decir, sí, las pruebas rápidas sirven para un estudio, tienen que usárselas en un protocolo diagnóstico, pero por sí solas no sirven. Y sí me preocupa muchísimo, digamos, que los empresarios y los empresarios estén tamizando a sus empleados sin entender bien qué va a significar un resultado positivo o un resultado negativo. Y no sé, y si el empleado no quisiera hacerse la prueba porque si no lo votan o alguna cosa de esa, ¿quién protege a ese trabajador? Entonces, creo que también hay otras consideraciones ahí. Yo vi en este fin de semana que me parece que era Telconet, había publicado la georreferenciación de unas pruebas rápidas que ellos habían tomado. Una empresa privada publicando datos de seres humanos y datos epidemiológicos de un resultado que yo no sé si tenga la autorización de esas personas para publicar esa información. Entonces es muy complejo eso que ustedes describen. Ahora, doctora, en buen romance, lo que usted está diciendo, y lo voy a volver a poner encima de la mesa porque creo que es importante lo que usted nos está diciendo, que las pruebas rápidas sirven para hacer un tamizaje, es decir, descartar a las personas que no tienen, ¿no es cierto? Que digamos, están totalmente, que no han tenido ni siquiera un contacto con el COVID. Y las personas que se quedan, que han tenido, digamos, en la muestra señala de que han tenido un contacto con el COVID, necesitan necesariamente hacerse una prueba PCR. Sí, siempre y cuando tengan un porcentaje de sensibilidad alto, estamos hablando de más del 90% de sensibilidad y un porcentaje de especificidad también tan alto. ¿Eso sale en la prueba rápida? Eso viene en el inserto, es decir, cada prueba tiene como una descripción de la prueba de su desempeño y las pruebas dicen qué porcentaje dice el fabricante que tiene. Yo fabriqué, Inti Quevedo fabricó la prueba y yo digo que mi prueba en 500 personas me dieron una sensibilidad del 90%. Eso digo yo como fabricante. Lo que tienen que hacer las agencias de regulación o las autoridades sanitarias, digamos... Es comprobar si eso es cierto. Es comprobar si eso es cierto. El fabricante me puede decir lo que a él le parezca, pero uno tiene que... las agencias de regulación, el ARCSA en Ecuador, la FDA en Estados Unidos, tienen que efectivamente probar, estudiar el desempeño de esa prueba para luego aplicarlo a los estudios que se quieran hacer. Fabri, con esta termino, porfa. Mire, quiero compartir con ustedes este tuit del alcalde el día de hoy que lo manifestaba Fabricio hace algunos minutos, ¿no? Hoy llegan a las 20 horas, ya después han dicho que va a llegar mañana, las 50.000 pruebas, llegarán aquí más pruebas, qué sé yo.
En la parte de abajo se dice que son pruebas PCR-RT. Mi pregunta es, 50.000 pruebas, suena un montón, pero ¿son realmente un montón? La verdad que para lo que ha hecho el país, que llevamos alrededor, en la infografía de hoy, hasta el momento se vean más o menos procesados 50.000 pruebas. Imagínense, José Antonio, desde el 29 de febrero al 27 de abril solo hemos procesado 50.000. Y si el alcalde dice que tiene 50.000 en un día, pues es muchísimo más o es casi igual de lo que se ha procesado desde el primer caso positivo en el país. Correcto. Dejemos eso de lado. Yo citaba los otros puntos que planteó el presidente, pero en el curso de las respuestas, Indy Quevedo la respondió, lo de infraestructura de salud, que ya algo también se ha abordado, la disminución de atención en emergencia hospitalaria. Eso también ha sido presentado por parte de las autoridades la semana anterior, fundamentalmente. Lo presentó la ministra de Gobierno en varias intervenciones públicas, el propio presidente de la República, tanto la semana anterior cuanto ayer domingo en la noche. Hablan de que han disminuido los casos o las estadísticas de atención de emergencia hospitalaria, que han disminuido los casos de atención en el 171, que entiendo es un número telefónico que mucha gente dice que no funcionó, y que han disminuido las llamadas al sistema de emergencia ECU 911. Esto puede ser tomado como referencia, doctora. Creo que el indicador más sensible sí debería ser las consultas con cualquier tipo de servicio, en este caso las emergencias, pero hay que revisar cómo están las UCIs, ¿no? Hay que revisar cómo están las hospitalizaciones, pero sí, estos dos, el contacto con los servicios de emergencia, sí son indicadores que se utilizan para medir, pero es un indicador, uno más de los indicadores que se utilizan para medir efectivamente la presión que están teniendo en los servicios de salud. Yo mediría también el porcentaje de ocupación de cama, tanto en cuidados críticos y en hospitalización. Posiblemente yo ya no tengo más emergencias, pero sigo lleno en la sala, sigo lleno las camas siguen llenas de los hospitales. ¿Ya? Entonces, al menor brote, ¿verdad? Al menor brote que vuelva a ocurrir en Guayaquil, no tengo dónde poner un enfermo, porque tengo 100% de ocupación de cama. Entonces, las llamadas, digamos, las del 911 quizás, eso no estoy muy segura, y las del 171 de plano no es un indicador porque no es un número al que la ciudadanía estaba acostumbrada a llamar. Eso no debería tomarse en cuenta. Y algo que yo le quería comentar, no sé si ustedes lo han podido revisar, es la mortalidad general del país y la mortalidad general de la provincia del Guayas. Ayer entiendo que en una entrevista el ministro de Salud ha indicado que se van a infectar 60% de la población ecuatoriana en 120 días. Esa era mi siguiente pregunta, pero dele. Y la mía también. ¿No ves? Sí. Los tres hemos estado conectados, así que dele, doctora. Las cifras hablan de 102.000 fallecidos en el Ecuador en 120 días. Usted se acuerda, no sé si ustedes han revisado, pero yo revisé hoy día la página del INEC para poder ver cómo fallecen los ecuatorianos en este país, y tenemos que en el año 2018 el total de fallecidos por todas las causas fueron 78.000 ecuatorianos, 78.000. Es decir, un año. En un año, en el año 2018, que es la última cifra que vi yo, que alcancé a buscar, que estaba publicada. Estos 78.000 por todas las causas, por dengue, por accidentes de tránsito, por muertes violentas, por todas las causas. Entonces, si estamos diciendo que 100.000 personas fallecerían solamente por coronavirus, estamos duplicando la cifra de todas las causas. Entonces, no es, para nosotros los ecuatorianos, no es una cantidad pequeña. Está hablando del total de nuestras muertes en un año. Pero hay una base científica para que el señor ministro de Salud haya dicho esto. O sea, en la tasa de mortalidad que se está manejando a nivel mundial, entiendo, ¿no? En China se decía que era del 2% y en algunas provincias como Hunan llegaba al 4%, pero a nivel mundial está entre el 0,7 y en Ecuador estaría entre el 1. Y ahora yo les quería compartir el análisis que rapidito hice hace unas horas sobre la provincia del Guayas. No sé si le pueden ver aquí. Póngale. Por favor, compártala. Ahí está.
Entonces, podemos Eso ver... digo que el Zoom es una maravilla. Sí. Podemos ver que en la provincia del Guayas, este es el total de muertes. Obviamente que la medida más correcta de sacar una tasa por la tasa poblacional, que más o menos también está en 4.5 cada año, pero si usted se da cuenta, en el año 2017, el total de muertes en la provincia del Guayas fueron de 19.400 muertes. En el año 2018, 18.984. En el año 2019, que todavía está en estudio, todavía el INEC está revisando esas cifras, están 20.335 muertes. Solo en lo que va del año hasta, me parece que esto es hasta el 22 de abril, tenemos 16.816 muertes totales en la provincia del Guayas. Es decir, en 4 meses a usted le faltan 4.000 muertes más para llegar a lo que sucede en 12 meses en la provincia del Guayas. Sí, es posible que no todos esos casos sean por coronavirus, pero posiblemente sean personas que necesitaban una diálisis renal y que no pudieron acceder porque los hospitales estuvieron llenos, personas que tuvieron accidentes de tránsito, que no habían UCIs, personas que tenían enfermedades catastróficas como cáncer y otras enfermedades más, que necesitaron servicios de salud en esos días en Guayaquil y en la provincia del Guayas y que no pudieron acceder a los servicios. Es decir, luego habrá que hacer un estudio sobre la mortalidad de nuestro país, que es más allá de la letalidad por coronavirus. Eso es una cosa. Y creemos que ya Ecuador tiene una letalidad bastante alta por coronavirus. Pero otra cosa es la mortalidad general de otras causas que efectivamente no accedieron a los servicios de salud. Entonces, doctora, para quedar claros, estas cifras que usted presenta de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ¿son las muertes en todo el año? En todo el año. En todo el año. Y resulta que acá estamos terminando, no terminamos ni el cuarto mes del año y tenemos 16,000. O sea, en 4 meses nosotros estamos casi llegando a las cifras totales de 2013, de 2014 y de 2015. Así es, Fabricio. En Guayas. Así es. Tremendo. Entonces, ahora, doctora, me salta la pregunta. Entonces, ¿usted coincide o de alguna forma valida lo dicho por el ministro de Salud, que si el 60% de la población va a ser contagiada y el 1% va a fallecer, la cifra que usted está señalando del primer cuatrimestre del año están muy por abajo todavía de lo que el ministro hablaba va a suceder en los próximos 80 días, 60 días? Yo espero que haya algún error, digamos, en esas proyecciones que tiene el ministro de Salud. Ojalá haya un error en eso. Pero por otro lado ¿qué estamos haciendo para no llegar a ese escenario? Lo que ha sucedido en la provincia del Guayas es dolorosísimo. Todos los guayaquileños tenemos un conocido fallecido, un familiar fallecido. Digamos, hay familias que han fallecido enteras, que tienen padres, madres, abuelos en el mismo hogar que han fallecido. La situación de Guayaquil es durísima, de haber tenido a su fallecido 3, 4, 5 días dentro de la casa, con niños dentro de la casa. Esperamos que las estrategias que se tienen que implementar, hay que cortar la transmisión, pero sobre todo hay que salvar más vidas. Es decir, el escenario que vivió Guayaquil no se puede vivir en otra parte del país. ¿Cómo cortan la transmisión? O sea, hay que identificar, si revisamos lo que otros países de la región, digamos que son más parecidos a nosotros, para no compararnos ni con Italia ni con España, pero podemos revisar el caso de Chile, por ejemplo. Hay que hacer este seguimiento de contactos. Este cerco epidemiológico, mal llamado cerco epidemiológico, que en realidad en las enfermedades respiratorias es un seguimiento de contactos, hay que hacerlo de manera expedita. Tengo que seguir a todos los contactos, tengo que tener un equipo en terreno, tengo que contratar los epidemiólogos de campo. Si yo los boté, si en algún momento
se redujo el personal, pues hoy es el momento de no escatimar esfuerzos. Lo que le pasó a Guayaquil, le puede volver a pasar al mismo Guayaquil, pero además le puede pasar a otra provincia. Entonces hay que hacer un correcto seguimiento de contactos, hay que hacer pruebas, hay que adelantarse a la transmisión y poder rastrear dónde están los contactos, aislar, rastrear y aislar. Póngase la mano en el corazón, por favor. ¿Usted cree que tenemos la capacidad para hacer eso? O sea, se lo digo, le juro, y creo que ojalá... A mí cuando me preguntan sobre capacidad, siempre he respondido que sí, que el Ecuador tiene mejor capacidad de la que tuvo, sobre todo en el 2009, cuando enfrentó el H1N1. No teníamos ni de lejos la capacidad que tenemos ahora. Lo que habría que preguntarse es que si hay la voluntad de hacerlo. O sea, el problema no es de capacidad, el problema es de voluntad y de gestión. Así es. Yo le agregaría quizás compromiso también de la ciudadanía, ¿no? Porque, digamos, si estas tres cosas no caminan articuladamente y una por ahí, digamos, se la toma muy a la ligera, no habrá capacidad ni voluntad que permitan, digamos, hacer un control efectivo. Y yo creo que en ese sentido el gobierno se ha dado cuenta de eso, porque cambió a la ministra de Salud, que pienso yo que fue la que más tarde tomó las decisiones, ¿no? La semana pasada también ha habido cambio en el gabinete, ¿no? Inclusive, digamos, de algo que criticábamos mucho sobre la comunicación en riesgo que ha tenido el gobierno, precisamente ha cambiado ya el ministro de Comunicación. Es decir, creo que se están tomando decisiones, todavía no podré decir si son las correctas, pero sí hay una retroalimentación porque se están tomando las decisiones, creo que se ha aprendido y se ha reconocido de alguna manera que no se tomaron las mejores decisiones y sobre todo no se las tomó de manera oportuna. O sea, eso es importante. Este virus no nos deja ni siquiera demorarnos a pensar. Y eso era una recomendación que hacía también el jefe de emergencias de la OMS. Oiga, tome decisiones. Si se equivoca, la corrige, pero tome decisiones. Lo peor que le puede pasar a los países es no tomar decisiones. Si usted tuviese la varita mágica y podría tomar 3 decisiones en orden de prioridad, por su experiencia, ¿cuáles serían? 3 decisiones. Tendría que primero aumentar, sí o sí, lo más rápido posible, la capacidad de pruebas, dar a conocer cuál va a ser la capacidad de pruebas a nivel nacional y buscar cooperación internacional. Están las agencias de Naciones Unidas, están los países, está China, está Corea. Entiendo que acá el alcalde de Quito ha comprado pruebas a Corea, me parece. Pero tengo que aumentar la capacidad de pruebas. Esa es más laboratorios para que puedan... Y capacidad logística de moverse las muestras. Hay que aumentar esa capacidad logística. Si yo tengo una camioneta, tengo que tener 4 camionetas, 5 camionetas para mover las pruebas de un lugar a otro. Esa es una. 2, aumentar los equipos de epidemiólogos en terreno en vigilancia. Eso tiene que crecer en todos los cantones y en todas las parroquias del país. Tienen que rastrear los casos. Hubo un despido de miles de funcionarios el año pasado, pues toditos esos deberían ya estar reintegrados, no sabemos cuántos se han reintegrado. Y tercero, aumentar la capacidad de los servicios, aumentar y transparentar esas cifras, es decir, vamos a aumentar tantos ventiladores, tantas camas hospitalarias, tantos médicos en tantos lugares. La finalización del convenio con los médicos cubanos, por ejemplo. Así que ese tema generó una discusión desde el sesgo ideológico, porque uno puede pensar lo que sea de Cuba, lo que ustedes quieran. Pero había aquí una colaboración de médicos cubanos, y está claro que en Cuba hay avances muy importantes en el plano de la medicina. Supuestamente despacharon a los médicos cubanos, que se iba a contratar médicos ecuatorianos. Yo no tengo claridad si finalmente esos médicos cubanos fueron reemplazados en esos puestos con médicos ecuatorianos, en esos puestos que tanta falta le hacía al país y le hace al país el día de hoy, doctora. Y en esos lugares, en los lugares de frontera, en los lugares de la Amazonía, donde difícilmente usted encontraba un especialista, un anestesiólogo que se quiera ir allá a Esmeraldas, a San Lorenzo, a la frontera con Perú. Es muy difícil encontrar especialistas y lo bueno de ese convenio es que esos profesionales se podían ubicar en esos lugares. Y sobre todo pensar que estos no son números, son vidas humanas y hay que pensar que la vida humana está por sobre todas las cosas. Si nosotros ponemos en el centro la vida de las personas, créame que va a ser más fácil elegir las estrategias. Doctora, hay una pregunta de un internauta, Jorge Lucero. Muchísimas gracias, Jorge.
habla sobre la preocupación que existe sobre los falsos negativos y los falsos positivos. ¿Qué nos puede decir usted sobre este tema? Sí, precisamente el gold estándar o el estándar de oro para diagnosticar esta enfermedad es la PCR, porque con la PCR usted tiene una seguridad, una efectividad del 99.9%. Es decir, la PCR, el que le dice que es positivo y el que le dice que es negativo es negativo. Eso no sucede con las pruebas rápidas y por eso que las pruebas rápidas por sí solas no pueden diagnosticar. ¿Qué es más fácil? ¿Que una prueba rápida le diga a usted que es negativo siendo positivo o que le diga a usted que tiene, digamos, es positivo siendo negativo? En el protocolo que publicó el Ministerio de Salud, finalmente a los que están, a los que la prueba les dice que son positivos, hay altas probabilidades de que sean positivos, pero a los que las pruebas les dicen negativos, hay bajas probabilidades de que ese resultado sea correcto. Y por eso esas pruebas no sirven para diagnóstico y pueden enceguecernos aún más en un momento en el que Ecuador todavía no tiene cifras claras. Yo aspiraría que en 2 semanas más este país ya tenga datos e información más precisa de la que ha tenido. Tremendo. Creo que ha sido muy provechosa esta charla, muy interesante, muy reveladora además, mucha gente que se ha conectado en esta noche con nosotros. Doctora, estaremos nuevamente en contacto con usted. Ya tenemos varios momentos en los cuales hemos coincidido, le hemos invitado para participar. Qué bueno que nos haya aceptado. Y obviamente el compromiso público para que nos vuelva a acompañar tanto en el programa de la mañana en la radio cuanto en este espacio. Muchas gracias por su tiempo. Claro que sí. Solo preguntarle una cosa, doctora. ¿Usted dónde está ahora? Usted está encabezando seguramente por tantos conocimientos que tiene, digo yo, está al frente de algún equipo de colaboradores médicos. Estoy trabajando en un centro de salud acá en la ciudad de Quito, digamos, acompañando más decisiones locales de este centro de salud. Pero yo siempre aprovecho también estos espacios para mandarle un abrazo caluroso a todos mis colegas del Ministerio de Salud, a toda la gente que está en campo, que está en las emergencias, a mis colegas del INSPI que no han dormido ya algunos meses. Yo he liderado respuestas de brote, yo sé la tensión que deben estar pasando y yo les quiero mandar un abrazo caluroso a todos mis colegas. Seguramente va a ser bien recibido ese abrazo, doctora. Sí. Muchísimas gracias por su presencia y su amabilidad y su generosidad al habernos explicado en tan detalle todo lo que le hemos preguntado. A ustedes. Muchas gracias. 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 Inti Quevedo, máster en salud pública, ex subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica, conversando con nosotros. Muy interesante charla, José Antonio, que de todas maneras nos deja preocupados. Nos deja preocupados porque no hay claridad y convengamos en eso, no hay claridad sobre lo que se quiere hacer, lo que se pretende hacer y lo que podría ocurrir en esta semana cuando se ha, digamos, invocado una norma constitucional que establece justamente la posibilidad de delegar a los gobiernos locales la toma de decisiones en este tema. Allí también va a haber en el futuro algún tipo de, digamos, debate sobre el ámbito de la Constitución, porque se supone que la salud es indelegable, unos dicen que es indelegable, otros dicen que no, que se puede delegar. Lo cierto es que aquí también va a haber una discusión. A mí, más allá del tema constitucional, del tema legal, del tema jurídico, del tema político, José Antonio, a mí lo que me preocupa en realidad es la capacidad real de los cantones para poder enfrentar una situación de emergencia como la que estamos viviendo, una situación de emergencia por sí solos, enfrentar por sí solos esa situación de emergencia. Y adicionalmente a eso, si es que esta responsabilidad que le están entregando a los COE cantonales viene acompañado también de un presupuesto. Porque si yo te doy a que tomes decisiones, y estamos escuchando a la doctora que nos está diciendo que una persona natural en este país es capaz de importar 59,000 pruebas rápidas, como el día de hoy me he enterado a través de los diferentes chats que están ofreciendo, y un municipio salta en Chuyapata, súper alegre, porque lo está haciendo súper bien, pero está trayendo 50,000. Es decir, imagínate tú, ¿no? Un par de personas se juntan para traer
59.000 o 100.000 pruebas rápidas versus la capacidad de un municipio para traer 50.000 PCRs. Imagínate tú que de esas 100.000 pruebas, que es de una o de dos personas, y yo he conocido de muchas personas que están ofreciendo estas pruebas rápidas, y como bien dice la doctora, si de las pruebas rápidas de 10 personas, 5 dan positivos, tienen que hacerle las pruebas PCR para poder ratificar y confirmar de que esa persona realmente tiene el COVID. Porque la PCR es la que te termina determinando si efectivamente estás o no contagiado, no la prueba rápida. A mí me preocupa el hecho de que muchas personas, porque también se está diciendo que parte de los protocolos o el protocolo de las empresas, que cuando se dé el cambio del semáforo amarillo van a poder volver a las actividades en menor porcentaje, tomando todas sus precauciones, el protocolo tiene que contener la toma de pruebas a los empleados. Y yo supongo que la toma de pruebas no es te tomo una vez y no te vuelvo a tomar. No, te tomo una vez y te tomo a la semana seguramente, porque tú te puedes contagiar de un día a otro. Hoy día tu prueba rápida puede señalar que no tienes o que eres negativo a COVID, pero al día siguiente te puedes contagiar o esa misma noche te puedes contagiar. Por supuesto. O por ejemplo, resulta que diste negativo y un día y al día siguiente estuviste metido en un hospital por cualquier situación, porque fuiste a visitar a un familiar, porque estuviste cuidando a una persona, porque tenías que estar en un hospital. Se supone que ahí empiezan unos días de autoaislamiento. ¿Ah? O sea, es compleja la cosa, es compleja, no es tan sencillo. Oye, y hablando del tema de los semáforos, José Antonio, quiero proponerte en estos minutos que nos quedan. Comparta. Mostrar a nuestra audiencia. ¿Los tienes? Sí, los tengo aquí. Okay. Permíteme, por favor, mi querido Flaco. Vamos a mostrar a la audiencia. Empieza por el rojo, ¿no? Para conocimiento de nuestro público. Aquí lo tenemos. Ok. A ver. Se definieron ayer 3 semáforos, 3 colores. Un semáforo con 3 colores. El rojo, el amarillo y el verde. ¿Qué va a pasar con los cantones cuyos comités de operaciones de emergencia COE cantonales, liderados por sus alcaldes, tomen la decisión de mantenerse con el semáforo en rojo? ¿Se van a seguir respetando las normas obligatorias vigentes hoy a nivel nacional? ¿Habrá autorización? Esto será una de las cosas nuevas. Autorización de actividades comerciales mediante pedidos vía telefónica o en línea y entrega a domicilio. Ampliación del horario de entrega a domicilio de productos de 7 a 22 horas. Se autoriza el servicio de taxis de 5 horas a 22 horas conforme la restricción según el número de placa. Se mantiene la suspensión de la jornada laboral presencial, excepto en sectores esenciales como ha funcionado hasta ahora. Según el último número de placa, un día de circulación de automóvil por semana, prohibición de fines de semana como está funcionando hoy. El toque de queda seguirá iniciando a las 14 horas 2 de la tarde y se mantendrá hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y la autorización laboral adicional solo para proyectos pilotos autorizados por el COE Nacional, sector de la construcción, por ejemplo. Esto con el semáforo en rojo. Unos cuantos cambios se nota en el semáforo en rojo, pero en su esencia se mantienen las mismas restricciones. ¿Qué pasa si un cantón... No sé si lo nombraste, perdón, que me estaba dando lectura a un documento que me acaba de llegar. ¿Cuál? Mencionaste sobre la ampliación del horario para que los delivery puedan llegar con tu pedido a casa, ¿cierto? Claro, así es, de 7 a 22 horas. El horario de domicilio de la entrega de productos, así es. ¿Qué pasa si un cantón, José Antonio, amigos, amigas, decide pasar o decide declararse en semáforo amarillo? Respetar las provisiones vigentes a nivel nacional, no es que son islas desiertas, las instituciones públicas, la máxima autoridad de cada institución regulará la actividad laboral, teletrabajo como prioridad, puede retomar trabajo presencial con un máximo de 50% de su personal. A la vez se faculta la organización de turnos para evitar aglomeraciones. Empresas privadas, todos los sectores no esenciales deciden el momento del retorno a sus actividades. Teletrabajo como prioridad, pueden retomar trabajo presencial hasta con un 50% de su personal, a la vez que faculta la organización de turnos para evitar aglomeraciones. Todas las actividades deben contar con protocolos y mecanismos de supervisión de síntomas para empleados y clientes. Se autoriza la atención de consulta externa en todas las especialidades médicas. Se reduce el toque de queda de 18 horas a 5 de la mañana del día siguiente.
Se autoriza el transporte urbano e interparroquial, la ocupación por unidad será máximo del 30%, es decir, aquí se plantea regresar al viejo esquema del solo sentados. Seguramente usted recordará, mi estimado Flaco, el solo sentados en los buses. Sí, claro. Se incrementa la circulación vehicular 2 días por semana según último dígito de la placa. Domingo prohibida circulación de vehículos para actividades particulares. Las actividades comerciales en locales podrán funcionar con un aforo máximo del 30% de su capacidad. Esto pasaría si un cantón se declara en amarillo. ¿Alguna duda, señor Sánchez? Sí, una puntualización más que todo. Al autorizar el transporte urbano e interparroquial, no está, bueno, en este punto no están hablando del intercantonal. No, interparroquial. Entonces, yo aquí me pregunto, y te voy a poner un ejemplo que el día de ayer me parece fue tocado en la rueda de prensa. Si los trabajadores florícolas, los que trabajan en las florícolas, en Cayán, en Pedro Moncayo, ¿no es cierto?, o de las fincas que se encuentran en Pedro Moncayo, tienen a sus habitantes viviendo en Cayambe, no podrían ir a trabajar de Cayambe a Pedro Moncayo. Al otro cantón, exacto. ¿Entiendes? Y eso es una realidad social que sucede. Es decir, las personas que trabajan en la finca, que toman su bucecito y pasan de un cantón a otro porque son fronterizos. ¿Cómo se va a manejar en zona de frontera entre cantones esa realidad? Te planteo otro ejemplo. En el noroccidente de Pichincha. Tú estabas en el lado del nororiente de Pichincha. Voy al noroccidente. Tú tienes 3 cantones casi pegaditos. Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos. San Miguel de los Bancos. ¿Qué va a pasar ahí? Y estamos hablando que son kilómetros nomás. ¿Ya? O sea, tampoco es que son 50 kilómetros de diferencia, ¿no? O te planteo otro ejemplo. Voy a la provincia del Guayas. Tú tomas la vía Daule, ¿ya? Y digamos que tú quieres irte de Guayaquil al Empalme por la vía Daule. Daule, Nobol, Palestina, Santa Lucía, Balsar, por mencionar 5 cantones que están igualmente en la misma ruta, que son cantones netamente agrícolas y donde tienes tú una intensa actividad vinculada a ese sector. La gente de Palestina va a comprar a Balsar, la gente de Balsar hace actividades en el Empalme. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, es complejo. Sí. Y además hay muchos productos también que llegan desde Bucay al centro, ¿no es cierto? A lo que es Guayaquil, y de ahí se van a Nobol, Palestina, Balsar, El Empalme, Pedro Carbo, en fin, ¿no? A ver, pero Bucay tienes al otro lado. O sea, Bucay, claro, tú encuentras a Bucay en el límite entre las provincias de Chimborazo y de Chimborazo y Guayas. Bucay. Sí, claro, pero muchos de los productos que vienen de la zona, digamos, de la SOAI, de Cañar, utilizan también esa vía para llegar a Guayaquil. Pero son vías distintas. Son vías distintas. A ver, Bucay, es que estás confundido. Bucay está justo en el límite provincial entre Chimborazo y Guayas. Tienes Bucay y tienes Cumandá. Cumandá pertenece a Chimborazo, Bucay pertenece a Guayas. Al otro lado, tú tienes la troncal, que es Cañar, ¿ya? Llegas al Triunfo, que ya es Guayas. En esa vía, tú, por ejemplo, te enlazas con el Triunfo, la troncal, que ya es Cañar, y llegas a la provincia de Azuay. O sea, ahí tienes otro lado, pero digamos, está claro que el transporte interprovincial, y estamos hablando del tema de pasajeros, porque tampoco hay que confundir, José Antonio. Una cosa es el transporte comercial de carga, ese se mantiene, ese se ha mantenido durante estos 41 días de aislamiento, se ha mantenido el transporte de productos. Habría que ver si el transporte de productos ha contemplado también a los pequeños, ¿no? O sea, si los centros de acopio han estado funcionando, ¿no? Para traer la mayor cantidad de carga de alimentos de forma organizada, pero pero involucrando a las personas que, digamos, son pequeños agricultores. Entiendo que sí, entiendo que el transporte pequeño y liviano de carga sí ha sido contemplado justamente dentro de estas excepcionalidades en estos 41 días. Pero mira, tú has planteado y has puesto justamente allí para el debate
qué va a pasar con la conexión entre cantones cuando son los cantones los que deciden, ¿ya? Vamos con el tema del amarillo, del verde. Si a mí me preguntas, yo creo que ningún cantón del Ecuador está en capacidad de declararse en semáforo verde. Ninguno. Pero ya dependerá de la decisión de cada uno de sus comités de operaciones de emergencia cantonales. ¿Qué tenemos si se declaran en verde? Instituciones públicas, la máxima autoridad de cada institución regula la actividad laboral, teletrabajo como prioridad, pueden retomar el trabajo presencial con un máximo del 60% de su personal a la vez, se faculta la organización de turnos para evitar aglomeraciones. Empresas privadas, todos los sectores no esenciales deciden el momento de retorno a sus actividades, teletrabajo como prioridad, pueden retomar trabajo presencial hasta con el 60% de su personal a la vez, se faculta la organización de turnos para evitar aglomeraciones. Circulación vehicular según placas pares e impares. Toque de queda iniciará a las 21 horas, así como comenzamos el 17 de marzo, igualito. Si un cantón se declara en semáforo verde, empezaría el toque de queda a las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se autoriza la consulta externa en todas las especialidades médicas y las profesiones liberales. No sé cuáles son las profesiones liberales, Flaco, ¿tú sabes? No. ¿Cuáles son las profesiones liberales? Tal vez si alguno de los internautas nos pueda aclarar. No sé, qué primera vez que escucho profesiones liberales. Se autoriza el funcionamiento de comercios con aforo máximo del 50%. Se autoriza el transporte urbano interparroquial e intercantonal. La ocupación por unidad será del 50%. O sea, recién el semáforo verde. Ahora, yo te voy a lanzar una pregunta. A ver. Supongamos que el día 4 no va a suceder. No va a suceder. Pero supongamos que el día 4, o más bien, para que se ajuste más a la realidad. En junio, el 1 de junio, digamos que Quito entra al semáforo amarillo. ¿Cuántos meses va a estar en semáforo amarillo Quito antes de siquiera analizar la posibilidad de ir al semáforo verde? Ni idea. Yo no creo que en un mes Quito pase del amarillo al verde. A ver, a ver, está claro, yo no tengo dudas que en el caso de Quito se va a mantener la restricción al menos hasta el 31 de mayo. No tengo dudas. No tengo dudas. Porque es la posición del alcalde, porque esta postura del alcalde cuenta con el aval de, entiendo, la mayoría de integrantes del COE cantonal, porque además hay una sensación mayoritaria en Quito de que efectivamente el alcalde Yunda ha liderado eficientemente esta situación y seguramente esto va a pasar. O sea, vamos a irnos con las mismas medidas durante un mes más, hasta el 31 de mayo. ¿Qué va a pasar después del 31 de mayo? ¿Pasaremos al semáforo en amarillo? ¿Nos mantendremos en rojo? ¿Habrá alguna forma de una decisión intermedia entre el rojo y el amarillo? Y tú planteas... ¿Habrán semáforos internos en los cantones? Exacto. Y tú planteas algo interesantísimo. Ok, vamos a suponer que después del 31 de mayo llegamos al 1 de junio, que es lunes. Y el lunes 1 de junio, Quito se declara en semáforo amarillo. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Puede volver a rojo. Es más probable que vuelva a rojo o que se quede en amarillo con otras consideraciones o con prohibiciones que contempla el semáforo amarillo. También puede pasar. Puede pasar. Es decir, un semáforo amarillo flexible, digamos, ¿no? Puede pasar. ¿Ya? O sea, que este semáforo amarillo lo hagan amarillo Barcelona y amarillo Patito. Exacto. Amarillo Barcelona, amarillo Patito. ¿Ah? Qué bárbaro. O sea, yo te insisto, ¿no? Lo que decía la doctora hace un momentito de todas las variables que tienen que suceder para que esto de alguna forma tenga una luz clara y digamos anhelada, es la colaboración de la gente. Sí. O sea, este fin de semana, no sé si viste la puñetiza que se armó en Guayaquil a propósito de que algunas personas estaban incumpliendo el toque de queda. No. ¿Qué puñetiza? Cuéntame. No. O sea, hubo le quemaron 3 motos a la policía. Había, o sea, en los barrios guayaquileños, pues tú sueles ver que hay cierta desobediencia, ¿no? Cierta desobediencia, y eso hay que decirlo con
con su nombre, ¿no? O sea, no digas cierta desobediencia, hay desobediencia. ¿No? No, es que en algunos sectores hay cierta desobediencia porque hay personas que sí están en sus casas y hay otras personas que están fuera de su casa siendo del mismo barrio. Entonces llega la policía, les pide que entren o les piden documentos y ellos, en lugar de entregar los documentos, decir, jefe, disculpe, me voy a meter este rato, había calor, no tengo aire acondicionado, pues empiezan obviamente a enfrentarse con la autoridad, ¿no? Hubo, me parece, unas 8 personas detenidas, pero hubo motos quemadas, en fin, ¿no? O sea, y es lamentable porque cuando uno ve esa clase de cosas dice qué futuro les puede esperar a esa clase de personas que no toman conciencia de que se pueden contagiar, ¿no? Yo no sé si has visto la viralización de unos testimoniales que ha hecho el municipio de Quito a propósito de una familia que fue al mercado de San Roque, se contagió y contagiaron a toda la familia. Y hoy toda la familia está hospitalizada. Y se murió, me parece, 1 o 2 personas de ese grupo de familia. Y hay niños pequeños, y hay el papá y la mamá y los hijos contagiados, ¿no? Y el papá lo contaba con lágrimas en los ojos. Lo publicamos en la cuenta de Twitter y Facebook de Primera Plana de Cuba. Claro que sí. Uno lo escucha y te conmueve, ¿no? Te conmueve muchísimo porque a veces solo cuando nos enfrentamos realmente al problema todavía somos muy, muy dados a decir, no, a mí no me va a tocar. No, a mí es como en la lotería, nunca me la voy a sacar. Oye, gracias a Monse Revelo Pinto que me escribe, ella ha sido oyente de nuestros espacios, me dice, las profesiones liberales son aquellas actividades en las cuales predomina el ejercicio del intelecto que han sido reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico. En función de la política que ha emitido el gobierno, se refieren a abrir consulta externa también en especialidades como psicología, psiquiatría, nutrición, etcétera, que de momento están suspendidas en los hospitales del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, además de aquellos profesionales que desarrollan sus actividades bajo sus propias condiciones, es decir, volverían los estudios de abogados particulares y cosas así. Gracias, Monse, por esa aclaración muy pertinente. No tenía claridad sobre qué es justamente esto de las profesiones liberales, ¿no? ¿Qué más tengo por acá? Claro, ahí se divide, cuando lo analizan desde el punto de vista tributario, el nombre es servicios profesionales, que es básicamente lo que sería el servicio liberal, ¿no? Claro, claro. Y por acá me dice, gracias señorita Espinosa, me dicen una broma para el programa. ¿Será que el viernes tenemos vacación por el 1 de mayo los que estamos en teletrabajo y sacándonos el aire desde el 17 de marzo? A ver, bueno, seguramente. El viernes... Hubo unas vacaciones hace poquito, ¿no? No, pero el Viernes Santo, el 1 de mayo es feriado obligatorio. Es feriado obligatorio a nivel nacional. Así de simple. Día del trabajo. Y el día domingo, día de la mamita. Pero no este domingo, el siguiente. ¿El segundo domingo? Mi esposa me decía... No. El segundo domingo de mayo. Y el tercer domingo de junio es el Día del Padre. Doble regalo creo que quiere. Por favor. Bueno, mañana vamos a seguir hablando de estos temas. Insisto, yo sigo planteando las dudas. Creo que para mañana nos vamos a reservar, en honor al tiempo, José Antonio, un comentario sobre otro craso error comunicacional el día de hoy. Resulta que en la cuenta de comunicación del gobierno, de la Secretaría de Comunicación del Gobierno, postearon un video. Habrás visto, sí sabes de qué video te hablo, ¿no? Del cementerio. ¿Ah? ¿No lo viste? Ya lo voy a conseguir, el video, porque el video lo borraron. O sea, subieron el tweet y luego lo bajaron. ¿Y cuál era el contexto? Ya lo voy a buscar, que es un lugar en el que te van a dar cristiana sepultura, alguna cosa de esas. Déjame ver si encuentro ahorita. Solamente les voy a dejar el abreboca a los internautas para que mañana nos sintonicen, porque son de esas cosas de locos que uno no las entiende, que uno no las comprende. Ajá, aquí está. Ten la seguridad que tus seres queridos... No, mañana les comparto. Ten la seguridad que tus seres queridos tendrán el descanso digno que merecen en un campo santo preparado especialmente para que los puedas visitar siempre. Un tuit promocionado de la Secretaría de Comunicación con un video.
Por Dios, por Dios. Como En logro. esas circunstancias, José Antonio Sánchez, en estas circunstancias, cuando han demostrado una incapacidad absoluta en algunos espacios para poder manejar esta crisis, resulta que se mandan una perla, pero impresionante, que luego ante las críticas masivas tuvieron que eliminarlo. Tuvieron que eliminarlo. De eso mañana lo vamos a hablar. Vamos a hablar porque en realidad esta ha sido una jornada pletórica en hierros en el ámbito de la comunicación. Flaco querido, buen inicio de semana. Igualmente, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a toda la audiencia que el día de hoy ha estado muy activa, no solo con su presencia, sino también con su interacción. Los invitamos a que compartan las redes de Primera Plana EQ, tanto en Twitter como en Facebook. Y mañana la invitación, obviamente, para que sigan al doctor Fabricio Vela Vinces. Gracias Tere, ya me compartieron el video, así que mañana lo mostramos, porque son de esas perlas que quedarán para el análisis de los futuros comunicadores, lo que no hay que hacer en el manejo de la crisis. Abrazos para todos, gracias, los espero mañana a las 6 horas en la primera hora por la señal de Majestad Radio, obviamente también a través de nuestro portal, nuestra fanpage Primera Plana, nuestra cuenta Twitter @PrimeraPlanaEQ, y también mañana, Dios mediante, 17:30 junto al flaco José Antonio Sánchez y quienes habla Fabricio Vela haciendo un análisis del final de la jornada. Abrazos, bendiciones, buen inicio de semana, disfruten el resto de este lunes. Chao, Fabricio, nos vemos.